buenos días jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, profesor. Buen día, buen día. Vamos a pasar lista para iniciar. Buenos días. Buenos días con nuestra primera clase. Entonces, Buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. 27. Aganza. Ávila. Barba. Presente. Barreras. Presente. Caro. Presente. Ok. Castañeda. Presente. Figueroa. Presente. Flores. Presente. Flores, es Flores Murrieta, ¿va? Sí. Ok, muy bien. Flores Cota. Presente. Fragoso. González Ballesteros. Presente. Muy bien. López Rojo. Presente. López Sayas. Presente. Millán. Presente. Monreal. Presente. Morales. Navarro. Ochoa. Presente. Olea. Ok, parece que ahí estás, ¿va? Brian. Parra. Rábago. Astorga. Presente. Rábago. Presente, Rábago. Ok, las dos Rábagos, ¿va? Rábago Astorga y Rábago Rodríguez. Muy Sí. bien. Ramírez Berreyesa. Romero. Presente. Ok, Ramírez. Romero. Presente. Ok, Sandoval. Presente. Soto. Presente. Ok, Soto y Soto, ¿va? Muy bien. Presente. Muy bien. Tanori. Presente, profesor. Ok, gracias. Terán. Presente. Torres. ¿Torres qué? Torres, Reyes. Presente. Ok, Valenzuela Escobar. Y Zazueta Osuna. Presente. Ok, Maestro, dime. yo acabo de llegar. ¿Cómo te apellidas? Aganza Soto, Aranza. la 1. Ah, Aganza. Ok. Maestro, a mí no me nombró. Bien, hombre, ¿cómo te apellidas? Profe, a mí Barra. tampoco. A ver, primeramente, una persona. Barra. Barra. Barra Castro. Barra Castro. Ajá. Barra Castro, ok. Barra Castro, Celia Daniela. Sí. Ok. ¿Quién más? Yo, profe, Flores Vargas. A ver, ¿cómo dijiste? No se entendió bien. Flores Vargas, profe. Ah, Flores. María Guadalupe. Ah, Flores Vargas, María Guadalupe. Sí, sí tienes asistencia, Flores. Sí te alcancé a escuchar, yo creo. Ok, muy bien. En esto hasta nada más que no están Ávila García, Fragoso, Morales Torres, Navarro Zazueta y Valenzuela Escobar. Ok, ellos son los que no están presentes. Muy bien, vamos a grabar Bueno, está grabando ya. Está configurado para que inicie grabando, porque luego se me olvida grabar, ¿no? Ok, muy bien, vamos a iniciar con nuestra primera clase. Les voy a compartir pantalla para empezar a platicar sobre la química analítica.
Muy bien. Ahí está, ¿verdad? La presentación. Sí, maestro, se mira. Correcto. Entonces vamos a entrar en materia, ¿no? Pues nuestro curso Química Analítica con laboratorio. Entonces, la primera unidad de competencia, que es donde vamos a ver todos los antecedentes, definiciones, conceptos, y vamos a tratar todo lo que son los términos de concentración y las formas de expresar la concentración. Esto va a abarcar nuestra primera unidad de competencia, y ya para entrar con esas fortalezas, entrar a la segunda unidad, que es el equilibrio químico, que es la parte medular, les comentaba el día del lunes, de esta química, ¿no? Entonces, unidad de competencia 1, describir la importancia de la química analítica mediante el conocimiento de las características de los diferentes métodos de análisis químico. Entonces, vamos a hablar de la metodología para precisamente la química analítica es el área general, no es la ciencia, pero la química analítica se aplica a partir de ciertos métodos de análisis, que se denominan métodos de análisis químico. Los cuales se utilizan para cumplir con el objetivo de la química analítica, que su mismo nombre nos indica que es precisamente analizar diferentes muestras, diferentes sustancias, con el objetivo de conocer la concentración de las sustancias que contiene esa muestra o algún analito de interés específico y conocer primero si está ahí, y luego en qué cantidad se encuentra, cuál es la composición en la muestra, es decir, su concentración. Recuerden que platicamos que la química analítica, su importancia radica en que nos da información, nos proporciona datos, ¿no? Entonces, dice definición de química analítica. Es la rama de la química que establece los fundamentos, a la vez que desarrolla métodos y técnicas para separar, aislar, identificar y cuantificar los analitos presentes en una muestra. ¿Sí? Entonces, es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Esa es la química analítica. Vamos a estudiar los diferentes métodos y técnicas de análisis. Entonces, es decir, dice, separación, vamos a trabajar buscando la separación, la identificación y la determinación de ciertos analitos en las muestras, o las sustancias que están presentes en una muestra de interés o en una muestra problema. ¿Ok? Entonces, esa es la química analítica. No hay que olvidar que la química analítica se fundamenta o se basa en métodos de análisis. Ese es el concepto medular de la definición de qué es la química analítica, ¿no? Es una ciencia que utiliza métodos de análisis químico en forma así muy general, ¿no? Entonces, hablamos de lo que es un analito, una sustancia de interés en nuestra muestra problema o en nuestra sustancia que queremos analizar. Entonces, eso es el analito para identificar. El analito es la especie de interés en una muestra, así lo vamos a llamar analito, ¿no? Y la matriz, todo lo que acompaña al analito en una muestra. Sí, entonces vamos a ir viendo diferentes definiciones, diferentes conceptos que nos va a ayudar a hablar en términos de la química analítica, ¿no? Entonces, analito es la especie de interés. Entonces dice, un químico o una persona que trabaja realizando análisis químico mediante diferentes metodologías o procesos, dice que tiene que ser una persona que posee las siguientes características. Conoce los métodos e instrumentos empleados en los análisis, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a ver esos métodos, incluso vamos a hablar de algunos instrumentos, pero no vamos a ver el principio de operación y el manejo de estos instrumentos. Eso le va a corresponder a su química de análisis instrumental, en donde van a ver todos los diferentes instrumentos, las tecnologías que existen para hacer análisis químico en forma pues rápida, más precisa incluso, y más eficiente, ¿no? Recuerden que la tecnología y los instrumentos facilitan mucho el trabajo y suelen ser más precisos porque quitamos de en medio el factor humano, que
que interviene en la química analítica tradicional, que es la que vamos a ver nosotros, en donde al hacer una valoración, pues siempre está presente el factor humano, ¿sí? La apreciación, la habilidad, la técnica que utiliza esta persona. Entonces, pero de entrada, recuerden, esta es nuestra química húmeda, vía húmeda que le llaman. Entonces vamos a trabajar con métodos tradicionales, ¿no? Y en su laboratorio van a ver, ¿no?, cómo son métodos de valoración directa, lo que van a ver en sus prácticas de laboratorio. Entonces esta persona pues conoce estos métodos e instrumentos, comprende los principios del análisis, aplica y modifica los métodos analíticos para resolver un problema determinado. Entonces, aunque existen ciertas metodologías y están muy bien definidas de acuerdo a un proceso científico que garantice que encontremos una resolución de un problema que sea real, que sea verdadero, que no esté desviado de un valor esperado. Siempre el químico o la persona que lleva a cabo química analítica tiene que tener esa habilidad de poder hacer modificaciones a los procesos de análisis químico, de tal manera que pueda obtener un resultado más práctico o un resultado más exacto. Siempre existe esa participación de la persona cuando se hacen se aplica la química analítica tradicional, ¿no? Son habilidades, competencias, y siempre pues podemos hacer modificaciones benéficas a un proceso, ¿no?, para resolver un problema. También esta persona pues tiene características de ser un investigador, es decir, estudia o desarrolla métodos de análisis totalmente nuevos. Pues también, de uno de ustedes posteriormente, cuando termine su carrera o dentro precisamente de su carrera, hace algún proceso de investigación, o en maestría o en doctorado, pues se va a dar cuenta de que la química analítica es un área muy amplia y tiene muchos aspectos de desarrollo, donde se pueden generar nuevos métodos de análisis, totalmente nuevos, procedimientos totalmente nuevos. Todo el tiempo está cambiando esto, ¿no?, de acuerdo al avance también de la tecnología. Y también esta persona pues tiene la capacidad de evaluar e interpretar los resultados de un análisis cuantitativo. Esta última parte, pues esta capacidad la vamos a adquirir aquí mediante esta química. Observar un resultado y no nada más obtener un resultado, porque un resultado es un dato, ¿no? Es un dato. La interpretación de los datos es la parte medular del análisis que se hacemos mediante la química analítica. ¿Cómo interpreto ese resultado? ¿Qué significa ese resultado? ¿Qué representa ese resultado dentro de mi muestra problema que estoy analizando? Y cómo ese resultado me da información sobre un proceso completo. Eso es lo importante y lo medular de la química analítica. Podemos modificar procesos, podemos controlar procesos, podemos rediseñar procesos, buscando siempre pues la mejora de esos procesos a través de la información o los datos que nos da la química analítica, pero hay que tener una capacidad de poder interpretar y evaluar esa información. Sí, porque si no, pues no tendría una aplicación, o no tendría un beneficio, ¿no?, el obtener los datos, hay que interpretarlos. Muy bien. Entonces, estas son características que se desarrollan, ¿verdad?, en nosotros cuando hacemos química analítica, ¿sí? Y realmente, si vemos estas características aplican, ¿no?, no nada más para un ingeniero que vaya a trabajar o vaya a desarrollarse en procesos de investigación donde tenga que manejar información y obtener información. Es para cualquier persona y cualquier carrera y cualquier área del conocimiento, ¿sí? La metodología siempre es general. Ok, entonces ya vimos qué es la química analítica, que se fundamenta en métodos de análisis químicos, que vamos a ver adelantito, y cuáles son las características que debe tener una persona o que trabaja o lleva a cabo procesos, ¿no?, de análisis químico. Y vemos pues que muchos de nosotros nos identificamos inmediatamente con esas características. Entonces, ahora, ¿cuál es su importancia? Ahorita lo comentamos, ¿verdad?, la importancia de la química analítica. Vamos a separarlo en tres áreas de importancia general
poder ubicarla mejor, dice, primeramente en los procesos industriales. Nosotros como ingenieros, pues nos orientamos mucho hacia los procesos, ¿verdad? Como primer parte de desarrollo profesional en el cual nos insertamos cuando terminamos nuestra ingeniería. Algunos tuvimos la fortaleza o la suerte, pero sabemos bien que la suerte no existe, ¿no? La suerte es consecuencia de una serie de acciones o actos que hacemos, ¿no? Esa es la suerte, la buena y la mala. Entonces, algunos nos insertamos inmediatamente en la industria, directamente en los procesos industriales. Entonces, ahí la importancia del ingeniero con habilidades y conocimientos y competencias de lo que son procesos de análisis químico es fundamental, porque todos los procesos manejan transformaciones, manejan sustancias, manejan residuos, manejan productos, materias primas, que hay que estar midiendo y que estar controlando, ¿no? Para que el proceso pues opere en forma eficiente. Y esa es así fundamentalmente esa es la función del ingeniero, ¿no? En los procesos industriales. Dice control de calidad y pureza de la materia prima, es lo que les comentaba, ¿no? La verificación y control en distintos puntos del proceso, igual. Control de sustancias indeseables que pueden afectar su inocuidad. También hay que estar vigilando las sustancias indeseables que siempre están presentes en los procesos, sobre todo en aquellos donde hay reacciones químicas. Y tenemos que tenerlas bien visualizadas y controladas. ¿A través de qué? Pues de estar muestreando y estar determinando su concentración o su presencia. Dando soporte a la tendencia del análisis en línea que usa sensores. Entonces, este último punto se refiere a que ya también en los procesos, cuando se inserten en la industria o anden por ahí haciendo prácticas o visitas industriales, van a observar que la tecnología pues es fenomenal en los procesos industriales y más en aquellas empresas sofisticadas, ¿no? En donde se utiliza ya la tecnología y se utilizan una serie de sensores, de puntos de control tecnificados en los cuales pues todo ya está unido a una PLC, a un software, a un algoritmo y todo se controla a través de un centro de control donde se encuentran todas las computadoras o las pantallas de control, ¿no? Donde el operador, que debe de ser una persona que conozca también de química analítica, o sea, un ingeniero, pues va a controlar a distancia ya mediante la tecnología. Pero pues si un sensor me está detectando una cierta sustancia o una cierta cantidad de sustancia que pasa por un punto, pues debo de saber interpretar esa información. Volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Únicamente la forma en cómo obtenemos la información es lo que cambia. Las habilidades que debe desarrollar el ingeniero para trabajar con análisis químico, eso siempre está presente, ¿no? Ya sea que lo hagamos a mano o ya sea que lo hagamos a través de la tecnología. Entonces, eso es en los procesos industriales. Chequen, es operación y control de los procesos. En el ámbito medioambiental, tan de moda, ¿verdad? En nuestros tiempos, donde ahora todos los procesos tienen que ser controlados para que generen el menor daño al medio ambiente. Todas las empresas están sometidas a este riguroso control a través de la autoridad ambiental. Pues también la química analítica pues participa en todos esos procesos de estar midiendo los residuos, los contaminantes que se generan en los procesos industriales. E igual forma tienen que ser controlados a través de recabar información a través de la química, ¿no? Química analítica. Como dice ahí, dice en el control de contaminantes presentes en agua, suelo y aire, en el tratamiento de aguas residuales, usando tecnologías no convencionales, en la comprobación de la validez y utilización de tecnologías limpias. Muchas veces decimos que una empresa dice, tiene que el sello de empresa limpia, algo así. Pues tiene que demostrar que realmente está trabajando bajo esa premisa de controlar los residuos que genera y si los genera, minimizarlos. Y para poder hacer eso, pues necesitamos determinar su concentración, su presencia.
Entonces, pues lo hacen únicamente las auditorías, lo que piden son resultados de análisis de procesos químicos. También dicen el manejo y control de los procesos anaerobios y aerobios de producción de gases a partir de material biodegradable. Esto es bien importante para ustedes, como ingenieros biotecnólogos. En los procesos donde se utiliza material biodegradable, materias primas de este tipo, pues generalmente se generan muchos gases, ya sean procesos aerobios o anaerobios, y esos gases pues también deben de estar controlados dentro de los procesos industriales, no solo como contaminantes, sino como materias primas dentro de un mismo proceso industrial. Ahí se aprovechan. Entonces, evaluación y monitoreo de las emisiones gaseosas, evaluación de riesgos ambientales, como la peligrosidad de los reactivos químicos. Chequen que es un área enorme de aplicación. Vamos a caer en el concepto, en la idea de que la química analítica pues está en todo. En todas partes está, en cualquier proceso, en cualquier ámbito. La forma de recabar los datos, como les comentaba, la química trabaja con datos, es a través de procesos de análisis. Y no los podemos sustituir por nada, ¿no? Porque cambia la tecnología, pero el proceso, la metodología de análisis sigue siendo válida, ¿no?, y aplicable. Y por último, pues en el área de investigación. Cualquier persona que está haciendo ahorita algún proceso de investigación, de alguna u otra forma necesita obtener datos, necesita obtener información para su proyecto y tendrá que hacerlo a través de procesos de análisis químicos, es decir, a través de química analítica. Entonces, dice que aporta herramientas para seguir procesos de conversión y degradación, permite contrastar resultados entre diferentes disciplinas, a través del desarrollo de nuevos procedimientos analíticos y desarrollando nuevos métodos y técnicas para el análisis de sustancias. Eso ya en el área de investigación, ¿sí? Pues ahí hay siempre que innovar. Innovar significa que algo que ya existe, modificarlo de tal forma que tenga algún otro beneficio, o sea más eficiente, o nos entregue otro tipo de resultado, o directamente desarrollar nuevas tecnologías. Y pues invariablemente lo que haga el estudiante, lo que haga el investigador, lo que haga el profesionista en su área o en su área de acción, en su ámbito, siempre tendrá que obtener información. Y pues lo hacemos a través de esta rama de la química, ¿no? Dice finalmente, recuerde, dice, que no podemos conocer, modificar o mejorar algo que no podemos medir. Para empezar, este es el fundamento de lo que es el control de calidad, ¿no?, la mejora continua, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que poder medir algo. Si no lo podemos medir, pues hasta ahí quedamos, ¿no? No es posible hacer nada con eso. Pero si lo podemos medir, la química analítica aporta herramientas para conocer cuantitativamente a los analitos presentes en las muestras problema. Si lo podemos medir, lo podemos analizar cualitativa y cuantitativamente, ¿no?, para conocer la concentración. Ese es el foco de esto, conocer la concentración del analito o las sustancias de una muestra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Muy bien. No, profe. Ok, entonces, fíjense cómo la química analítica, o sea, esta analítica completa, no sé si lo comentamos en el anterior, es la piedra angular de cualquier ingeniería, junto con materias como termodinámica, como balance de masa y energía. Son materias de ciencias de la ingeniería fundamentales. Hacia adelante en su carrera y en su desarrollo profesional, todo lo que venga adelante se fundamenta y utiliza los conocimientos y las técnicas de estas materias, de estos cursos. Entonces, yo siempre les comento a los estudiantes que en estas materias hay que aprender todo, adquirir las competencias, y eso les facilita mucho sus demás materias, ¿sí? El resultado en sus demás materias hacia adelante. Y después ya como profesionales, como profesionistas, pues siguen utilizándolo, y como investigadores, como sea, siguen utilizándolo.
Entonces, no es una materia que digamos, pues voy a pasarla y listo, ¿no? ¿No? En sus siguientes materias van a utilizar lo que aprendan aquí, entonces vamos a enfocarnos en adquirir estas competencias, ¿sí? Porque son fundamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, pues algunas imágenes, ¿no? Dice, la química analítica permite obtener información sobre la composición de las sustancias, ¿sí? Nuevamente reiteramos lo que es la química analítica, en la investigación de nuevos materiales, para lo que es la contaminación de suelos, el control de alimentos, aguas naturales, también para su mantenimiento, su control, contaminación del agua, también para remediar, controlar, determinar de dónde vienen los contaminantes, todo eso. En medicina, pues claro, ¿verdad? No podemos ni siquiera pensar que no estuviera ahí, ¿no? Contaminación del aire, para el control industrial, en todos los procesos. La química está presente en todos los procesos. ¿Ok? Entonces, pues, recapitulando un poquito, si decimos que la química analítica trata de las metodologías y procesos de análisis químico, o sea, es lo que va a usar, pues es su herramienta para poder hacer química analítica. Pues hay que ver que estos métodos también tienen su clasificación. Y se clasifican, dice, según el tipo y el propósito del análisis. De esta forma, pues vamos a tener que se clasifican en 3 tipos, ¿no? Los métodos de análisis químicos. Los primeros pues, son directamente los métodos químicos. Tipo de interacción, dice, materia-materia. Pues sí, vamos a trabajar directamente con las sustancias. Implica necesariamente una reacción química. ¿Sí? Entonces, por eso dice métodos químicos, ¿no? Si no hubiera reacción química, serían métodos físicos. Entonces, por ejemplo, una reacción de precipitación, podemos observar ahí, pues una precipitación es una reacción química que genera un precipitado que puede ser nuestro analito o nuestra sustancia de interés. Y ya después tendríamos que determinar la concentración de esa sustancia en mi muestra y de esa forma poder determinar la concentración de esa sustancia directamente en el proceso o en el sitio de donde tomé la muestra, ¿sí? Entonces, los métodos químicos, los otros son los métodos instrumentales. Nosotros vamos a trabajar en esta química analítica con los métodos químicos, obviamente, ¿no? Como les comentaba posteriormente, en su química o de análisis instrumental, van a volver a hacer lo mismo que vamos a hacer aquí, pero lo van a hacer con instrumentos, aprovechando propiedades físico-químicas de la sustancia, ¿no? Tipo de interacción, materia-energía, dice. Son producto de la evolución tecnológica. Ahí dice materia-energía porque tenemos que aplicar energía para que el instrumento funcione, ¿no? Acá en los métodos químicos es la interacción materia-materia. O sea, pones una solución con cierto reactivo y otra solución con otro reactivo. Si los mezclas, generas una reacción química y se genera un precipitado. No estamos proporcionando energía directamente para que la reacción se lleve a cabo, ¿no? O para determinar la concentración no necesitamos ninguna propiedad de energía de nuestra sustancia. Y en el método instrumental sí, por ejemplo, en la espectrofotometría, pues tenemos que iluminar con fotones una muestra para que nuestro instrumento determine la absorbancia o la transmitancia de esa energía y de esta forma poder hacer una correlación con la concentración posible que tenga la muestra que estoy iluminando, ¿no? Con mi espectrofotómetro. Entonces ahí por eso interviene la energía para que quede claro ahí por qué materia energía y por qué materia, ¿no? Entonces, los métodos instrumentales son producto de la revolución tecnológica y no es esencial la presencia de una reacción química. Ahí no, directamente podemos determinar la presencia del analito sin necesidad de hacerlo reaccionar. Con que esté presente y conociendo las propiedades físico-químicas de ese analito, podemos determinarlo. Entonces ahí nos dice medición de grados Brix. En soluciones azucaradas podemos utilizar un instrumento que me permite medir esa concentración
que está relacionada con una forma de medición que se llama grados Brix en soluciones para concentraciones que tienen azúcar, ¿no? Y este instrumento pues lo que hace es iluminar, ¿no? Entonces, los métodos físicos, no hay reacción química, a contraparte de esto, ¿no? Métodos físicos, no hay reacción química, la operación de medida no cambia la composición química del sistema. Entonces tenemos que determinar concentraciones a partir de propiedades en las cuales ya tiene mi sustancia, ya tiene mi analito, como es, por ejemplo, determinar el punto de fusión. Toda la sustancia tiene un determinado punto de fusión. Si observo mi sustancia y veo que tiene un determinado punto de fusión, puedo ir a una lista, a una tabla, y ver qué sustancias tienen ese determinado punto de fusión y ya darme una idea o encontrar directamente la sustancia que está presente, midiendo esa propiedad, ¿no? Claro que el instrumento pues ya no me quita la necesidad de tener que ir a buscar una tabla y estarlo haciendo manual. El instrumento pues ya tiene el algoritmo adentro, ya tiene las tablas capturadas con las cuales relaciona mediante el algoritmo ahí lo que está determinando y puede decirte esta sustancia está presente en esta muestra, pero es mediante una propiedad física, ¿no? Y los métodos físico-químicos, dice, pues simultáneamente con la medida de la propiedad física se hace necesario emplear reacciones químicas. Sustancias donde ya o procesos donde aplicamos tanto métodos o aprovechamos la propiedad física como también la presencia de una reacción química. Por ejemplo, dice determinación de un analito por espectroscopía de absorción atómica. Ahí tenemos una sustancia y estamos realizando una reacción química de combustión. Estamos quemando nuestra muestra. Entonces, aparte de que estamos midiendo otras propiedades físicas, como la absorción de energía lumínica por parte de los átomos, también estamos atomizando mediante una reacción de combustión la muestra y la estamos quemando, ¿no? Ahí en el instrumento. Entonces, se aprovechan los dos procesos, tanto físicos como químicos, ¿no? Entonces, estos son la clasificación de los métodos de análisis, métodos químicos, instrumentales, físicos y que pueden ser métodos físico-químicos, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguna duda de esto? ¿No? Vamos a continuar entonces. ¿Puede regresarlo tantito, profe? Sí, claro. Ahí. O a la otra. Ahí. Okay. Sí, entonces, ¿qué hemos avanzado hasta ahorita, jóvenes? Bueno, ya hablamos de la química analítica, que es parte de la química, es una ciencia, ¿no? Que utiliza métodos de análisis químicos para hacer determinaciones de concentraciones o conocer la composición de una muestra problema o de cualquier sustancia, ¿no? Esa es la química analítica. Los métodos de análisis químicos pues se clasifican en estos cuatro, ¿no? Físicos, químicos, instrumentales y físico-químicos, ¿sí? Entonces, vimos también en forma general que las características que debe tener una persona o el analista químico que lleve a cabo estos procesos. En teoría, pues ahí se describió el perfil de un ingeniero, ¿no? De un ingeniero, realmente. De un ingeniero biotecnólogo, de un ingeniero químico. Cuando vimos ahí las características. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya puedo continuar? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a ver que la química analítica, como esto ya lo sabemos desde la prepa, ¿no? Por allá. Se divide en química cuantitativa y química cuantitativa. Y pues ya también sabemos muy bien que la química cualitativa son procedimientos de análisis que me permite determinar primeramente si en mi muestra o en mi sustancia o lo que sea que estoy analizando está presente un determinado analito. Y la química cuantitativa, donde cuando ya determiné que mi compuesto, mi sustancia, mi analito está ahí presente, ahora quiero determinar en qué concentración se encuentra, en qué cantidad o cuál es la composición
de mi muestra con respecto de ese analito. Y eso es a través de la química cuantitativa. Dice que se fundamentan las propiedades físico-químicas de los compuestos. Claro. Recuerden que siempre que hacemos un proceso de análisis químico, el que sea, y mediante la metodología que sea, si es un método físico, un método químico, un método instrumental, siempre cualquier metodología está enfocada en las propiedades de mi analito. Y estas pueden ser físicas o químicas. O sea, ¿qué característica voy a buscar en mi mezcla, en mi sustancia, en mi solución? ¿Qué característica voy a encontrar que me permita a mí inferir que determinado compuesto o determinada sustancia está presente en mi muestra? Entonces, por eso hay diferentes técnicas enfocadas a cierto grupo de características físicas y otras características químicas. Y así es como se desarrollan. Por eso existen, como dice ahí, métodos clásicos, ópticos y eléctricos. Porque en los clásicos buscamos ciertas características, en los ópticos buscamos otras propiedades, se desarrollan en función de otras propiedades de los compuestos o las sustancias, y en los eléctricos otra. Pero siempre aprovechamos una propiedad, ¿no? Es como cuando decimos, tenemos una mezcla líquida, y queremos saber si se encuentra ahí una determinada sustancia, y decimos, vamos a aprovechar la propiedad física de la evaporación. Y agarramos nuestra muestra y la empezamos a calentar. Y observamos que se empieza a evaporar una sustancia a cierta temperatura y a cierta presión. Si lo hacemos a presión atmosférica, pues la presión es una atmósfera, ¿no? En caso de que el recipiente esté abierto a la atmósfera. Y observamos que a cierta temperatura se empieza a evaporar una sustancia. Entonces, de volada vamos a nuestra información y observamos qué sustancias tienen esa temperatura de ebullición. Y con ese primer dato podemos empezar a inferir que allí hay una sustancia determinada. Tendremos que cruzarlo con otros datos, ¿no? No sé, el pH de la solución, que también es una propiedad física, o también la conductividad eléctrica de la solución, que también es una propiedad física. Y ya lo cruzamos con varios datos y podemos decir que en esa muestra se encuentra una determinada sustancia. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos realmente haciendo ese trabajo de investigación a través de estar observando las propiedades físicas o las propiedades químicas. Es como trabajan los métodos de análisis químico, ¿sí? Mediante las propiedades. Entonces, la química cualitativa, pues no hay mayor problema. Sabemos que son métodos directos que nos indican si una sustancia está presente o no está presente en una muestra. Si no está presente, pues ya ni para qué seguir con la química cuantitativa. Pero cuando ya decimos en esta muestra se encuentra presente plomo, por ejemplo, estamos sospechando que hay plomo en esta muestra, y hacemos alguna reacción química ahí para determinar si echamos algún reactivo, se forma cambia la turbidez de la solución, podemos inferir que el plomo reaccionó, entonces, está presente el plomo en mi muestra, se vuelve turbia la sustancia. Entonces, ahora, ¿pero en qué cantidad se encuentra presente? El determinar si está presente suele ser muy rápido y muy simple, ¿no? Pero ya determinar en qué concentración se encuentra, pues ya hay que utilizar estas clasificaciones o estos diferentes procedimientos que se clasifican en clásicos, ópticos y eléctricos. Los clásicos, dice la química analítica cuantitativa clásica, que se encuentran dentro de nuestra materia de estudio. Está la gravimetría y la volumetría. Recuerden que la tercera unidad de competencia es gravimetría y volumetría, ¿no? Y también gasometría. Chequen que gravimetría es para sólidos, medir la composición de una muestra sólida. Volumetría, medir la composición de una muestra líquida. Y gasometría, medir la composición
de una muestra en estado gaseoso. Entonces, 3 propiedades físicas diferentes nos llevan a esa clasificación de métodos cuantitativos clásicos. Después ya están los ópticos, que aquí es donde entra nuevamente. Podemos ver cómo se insertan aquí los métodos, ¿no? Los métodos físicos y los métodos químicos, pues realmente están aquí, ¿verdad? Como clásicos. Estos son, aquí es donde se encuentran insertados. Los métodos instrumentales y los métodos físico-químicos, cuando utilizamos un instrumento, pues se encuentran aquí en los ópticos y en los eléctricos. ¿Ok? Estos son físicos y químicos y estos son físico-químicos o también instrumentales. En los ópticos, como su nombre lo indica, vamos a aprovechar las propiedades de la luz. Óptico viene de luz, ¿no? Entonces los instrumentos que se generan ahí para la química instrumental se denominan los procesos que llevan a cabo, por los cuales se diseñan, son la espectroscopía, o también llamada espectrofotometría, porque pues, los fotones son la luz, ¿no? Espectroscopía visible, cuando aprovechamos la radiación, la longitud de onda visible. Recuerden, el espectro electromagnético, o sea, la luz, está formado por una pequeña parte entre los 400 y los 700 nanómetros, que es la luz visible. Este instrumento que aprovecha esta parte de la luz, pues así se le denomina espectroscopía visible, ¿no? O de rango visible. Y de esta forma, pues de un lado tenemos el UV y del otro lado tenemos el infrarrojo también, ¿recuerdan eso? En el espectro electromagnético de la luz. También hay aparatos que aprovechan la luz ultravioleta y aparatos que aprovechan la luz infrarroja. Y otros que aprovechan otras radiaciones, como son los rayos X y también la resonancia magnética nuclear, que es la excitación o el cambio de giro de los protones de los átomos. Y ese cambio de giro que se lleva a cabo mediante esta tecnología permite detectar y tener imágenes, ¿no? de los cuerpos, ¿no? De las sustancias. Y se llama, pues, resonancia magnética nuclear. También la han oído mencionar, ¿no? Y estos son ópticos, espectroscopía de emisión también, cuando emite luz, fotometría de flama, que es esto. Aquí está la flama. Chequen, aquí son métodos instrumentales, únicamente para que vayan familiarizándose con ellos. Los van a estudiar, todos estos métodos los van a estudiar pues sí, esta tecnología la van a estudiar en análisis instrumental. Ahí van a ver UV, IR, visible, emisión, fotometría de llama, van a ver resonancia magnética nuclear, emisión atómica. Todas estas metodologías instrumentales las van a estudiar ustedes en su segunda, en análisis instrumental. Y los eléctricos, finalmente, recuerden que la electricidad o los fenómenos electromagnéticos son una cualidad y una característica también muy importante de la materia. Entonces, aprovechamos esa propiedad eléctrica y estudiamos procesos que son la polarografía, la coulombometría, potenciometría y conductimetría. Están medias enredosas las palabritas, pero simplemente mides la conductividad eléctrica de una sustancia, qué tanta energía puede pasar a través de ella. La potenciometría también, lo que es el pH, ¿sí? Con un potenciómetro. Los coulomb son unidades de voltaje. Entonces medimos el voltaje que pasa, el voltaje eléctrico que pasa a través de una sustancia. Y cuando una sustancia se polariza, es decir, que absorbe cierta energía y cambia su estado de excitación, también lo podemos medir mediante ese proceso que se llama polarografía. Es una propiedad, todas son propiedades, recuerden, el voltaje, la potencia, la conductividad eléctrica. Siempre estamos aprovechando propiedades químicas y físicas. Esto lo van a estudiar, toda esta parte, más para adelante ustedes. Ahorita vamos a concentrarnos en esto. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Ahorita esta primera parte es informativa, ¿no? Recuerden cuando iniciamos el curso
comentamos. Esta primera unidad de competencia requiere de memorizar algunos conceptos, leer, de tal forma que nos familiaricemos con todas estas, con todos estos procesos, con todas estas metodologías, y ya podamos aplicarlas en nuestra siguiente unidad de competencia. Y vamos otra vez a estar hablando de esto, pero ya directamente lo vamos a estar aplicando en el equilibrio químico. ¿Ok? Entonces, ahorita sí va a ser un poco de más información, ¿no? Muy bien, entonces, pues si no hay ninguna pregunta, todavía no tenemos plataforma, sí, bueno, lo chequé ayer, todavía en la tarde, noche, y no teníamos plataforma, ya mandé un correo, voy a ponerla. Ya mandé un correo ahí a la coordinadora de carrera para que pues le aceleren a ponernos la plataforma, porque todavía hay que modificarla, hay que actualizarla y programar nuestras actividades ya calendarizadas de acuerdo al plan de trabajo del semestre, para que podamos empezar a subir las actividades. Y eso ahorita pues vamos iniciando, no es muy necesario, pero ya para la otra semana necesitamos tener nuestra plataforma. Esperemos que... Por eso algunos me comentaban por ahí que no les aparecía el grupo en la plataforma, que si no los había yo dado de alta, ¿no? Pues que todavía no los puedo dar de alta, ¿no? Pero en cuanto esté, pues ahí se van a dar cuenta o yo les aviso que ya hay plataforma, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o duda, jóvenes? Por el momento no, maestro. Muy bien. Ninguna. Muy bien, excelente. Entonces, recuerden ahorita pues la liga de YouTube donde están las clases, pues no, siempre la pongo en plataforma y de ahí le dan un clic y entran directamente a YouTube. Ahí vamos a subir nuestras clases grabadas, ¿no? Ahorita pues vamos a esperar un poco a ver si las ponen, si no les mando la liga directamente. ¿Sale? Ándale, pues, nos vemos. Ok. Gracias, maestro. Gracias. Profe. Gracias, maestro. Gracias, Hasta la maestro. próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.